¿Qué más, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La charla del día de hoy quería dedicársela a un tema que me llama muchísimo la atención, me intriga bastante. Y más que yo dar mi opinión aquí, quisiera saber la opinión de ustedes. Por si no ha quedado claro, o por si no se han percatado de las veces que he contestado en los comentarios, la parte más divertida de hacer esto, de subir videos y demás, es conversar con ustedes en los comentarios. Realmente creo que es lo más nutritivo que hay en estos videos, y por eso precisamente quisiera saber su opinión sobre este tema, porque me intriga mucho. Y es que el autor de las novelas de Re:Zero, Nagatsuki Tappei, va a dar una charla sobre las habilidades de escritura, la escritura de novelas, por supuesto. Y esto me intriga por lo siguiente: si ustedes que han leído novelas ligeras han leído otro tipo de novelas, de narrativas diferentes a la japonesa, si han leído novela japonesa alejada del mundo de novelas ligeras, entiéndase Akutagawa, entiéndase Mishima, entiéndase Soseki, entiéndase cualquiera de esos autores, ustedes se van a dar cuenta que la estructura narrativa es muy diferente al de las novelas ligeras, comenzando por ahí. A esto también hay que sumarle las traducciones que hacen los grupos de traducción, que es un tema que quiero hablar en cualquier momento, así que estén pendientes porque creo que va a ser uno de los temas que debería ser uno de los más importantes precisamente, pero eso lo dejaremos para después. Entonces, retomando la idea, pues nos daremos cuenta que la novela ligera tiene una estructura muy diferente, y precisamente por eso muchas personas a quienes les ha acercado la novela me han criticado, o mejor dicho, no me han criticado a mí, han criticado las novelas ligeras, porque creen que son novelas mal escritas. Efectivamente, como todo en la vida, hay literaturas que son mejores escritas que otras, eso es un hecho. Como todo, hay mejores artistas que otros, hay mejores cantantes que otros, hay mejores atletas que otros, eso es una realidad. Sin embargo, no he podido dejar de sacarme de la cabeza la pregunta si en el caso de este autor o de cualquier otro autor de novelas ligeras podríamos considerarlo un buen escritor de novelas. Yo ante eso realmente me cuesta dar una opinión, porque hay muchos factores, comenzando por lo principal, y es que la novela ligera, o sea, hay que hacernos una idea de que dependiendo del continente hay como unas estructuras narrativas diferentes. La literatura latinoamericana es muy particular, la literatura caribeña es muy particular, la literatura europea es muy particular, y así sucesivamente, y por supuesto la japonesa. Sin embargo, para abocarnos principalmente en la japonesa, nos daremos cuenta, si leen escritores canónicos y leen novelas ligeras, hay unas estructuras completamente diferentes. En las novelas ligeras, a nivel de macroestructura, la macroestructura del texto es bien curiosa, porque para ponerle un nombre, las novelas ligeras se estructuran de una forma bien particular, y es que se estructuran sobre oraciones o planteamientos inconexos, son como ideas sueltas.
que pueden ocurrir en media página, una página. Son ideas sueltas, que son como pequeños flashes, son pequeñas ideas que con el pasar de la novela ellas van cogiendo forma hasta que toda esa idea va cogiendo sentido. Es como si estuvieses viendo un collage. Tú ves ideas, ves imágenes sueltas, y una vez que te dicen la temática de ese collage, todas se juntan y cobran un sentido. Más o menos así funciona la novela ligera. Te bombardea con ideas que después van tomando forma, cosa que es relativamente distinta a como sucede con la literatura occidental, donde siempre hay una presencia de un hilo narrativo. O sea, independientemente de si haya una continuidad o no en la historia, en ese tipo de novelas, uno se percata que hay como cierta lógica, hay cierta cohesión y coherencia con lo que se está diciendo en esas novelas. Pero en las novelas ligeras son ideas dispersas que son unidas por una macroidea que no necesariamente surge en un primer momento, puede aparecer 2 o 3 páginas después de que empiezan a leerse una novela ligera. Eso es lo que más curioso tiene la novela ligera en cuanto a estructura. Entonces, recogiendo todo esto que acabo de decir, no puedo evitar cuestionarme si será los escritores de novelas ligeras buenos en ese sentido. O sea, no me imagino un escritor de novelas ligeras dando una conferencia. O sea, me intriga. No porque ellos sean malos, sino que, insisto, me llama la atención y realmente no sé qué calificativo darle. Es que es complicado, es complejo, porque es como que si llegara Stephanie Meyer y me dijera cómo escribir, y entonces uno de su currículum y tiene la saga Crepúsculo, que independientemente ha captado una población importante, más allá de que la crítica opine lo contrario. Y entonces ahí empieza la discrepancia y la disyuntiva sobre si consideran un autor bueno o no. Como esta es una novela isekai, por más buena que sea Re:Zero, yo he leído Re:Zero y tengo mis reservas con esta novela, porque es que es isekai. Ya yo tengo como un muro, si se quiere, temático sobre los isekai. A lo mejor cuando la ola de los isekai muera, que ya ese tipo de novelas deje de ser leída y se vuelvan, si se quiere, vintage, a lo mejor ahí sí me anima a leerlas y tenga otra perspectiva para apreciar este tipo de novelas. Pero en este momento que está tan abarrotado todo ese género, en estos momentos realmente se me hace muy difícil leerlo. Así que, en síntesis, sobre todo todas estas pistoladas que he acabado de decir, yo pregunto lo siguiente: ¿ustedes considerarían que la novela ligera, o mejor dicho, los escritores de novelas ligeras son buenos? Yo creo que hay muchos. Sin embargo, más allá de la estructura, que a lo mejor nos puede hacer ruido, sin embargo, de ciertos patrones narrativos que nos puedan causar cierto desagrado por estar acostumbrados a una literatura diferente, creo que estaremos todos de acuerdo en que la novela ligera tiene 2 cosas que la hacen valer y que tenga tantos lectores. Y la primera es que te enseñan un mundo y te muestran unos personajes de una manera que usualmente no se ve. Es como si hubiesen agarrado un manga y lo escribieran por los personajes. Hay unos patrones de construcción de personajes que no se ven en la literatura occidental, y creo que eso es uno de los fuertes de la novela ligera. Ni siquiera estos patrones de arquetipos de personajes y de cómo se desenvuelven estos personajes se ven en las novelas japonesas canónicas, y creo que ese es un fuerte que tiene la novela ligera para captar a jóvenes, para hacer una literatura juvenil. Y la otra cosa fundamental que tiene la novela ligera y que hace que la novela ligera brille por sí misma es que los autores de novelas ligeras tienen una imaginación bien, vamos a llamarla brillante. Algunos la explotan mejor que otros y algunos le sacan mejor provecho que otros, pero sin lugar a dudas tienen ideas que, de no ser por las novelas ligeras, en nuestra putísima vida hubiésemos visto en algún otro tipo de literatura escrita. Son cosas que veríamos en una película animada de Pixar, son cosas que veríamos en un manga, en un cómic, en una película,
pero jamás en una novela. Y creo que esas son las dos cosas fundamentales que han hecho a la novela ligera brillar y destacar, o captar la atención de un público joven. En fin, quiero saber su opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima sesión, o mejor dicho, nos escuchamos. Hasta luego.